Cordial saludo, estimados estudiantes. El objetivo de esta sesión es realizar la introducción a la práctica de laboratorio Pruebas de función hepática, primera parte. Los temas a tratar en esta introducción son los siguientes. Algunos aspectos generales de la función del hígado. Hablaremos de algunas características de las pruebas de función hepática. Dentro de esas pruebas de función hepática, las que vamos a realizar en laboratorios, las pruebas de albúmina y de tiempo de protrombina, de lo cual haremos algunas generalidades. Luego pasaremos a explicar los procedimientos para la determinación de albúmina y por último los procedimientos para la determinación del tiempo de protrombina. Bien, dentro de los aspectos generales del hígado vamos a mencionar las principales funciones del hígado. Dentro de esas principales funciones del hígado tenemos que en el hígado suceden las principales rutas metabólicas de los carbohidratos, es decir, la glucólisis, la gluconeogénesis, la glucogenogénesis y la glucogenólisis. También ocurren otros procesos como son el metabolismo de grasas, dentro de ellos la síntesis de ácidos grasos, la síntesis y excreción de colesterol, la síntesis de lipoproteínas, la cetogénesis, la síntesis de ácidos biliares y la hidroxilación de la vitamina D. Otro proceso metabólico que ocurre en el hígado es el metabolismo de proteínas. Dentro de ese metabolismo están la síntesis de proteínas plasmáticas, en las cuales se incluye algunos factores de coagulación, pero no de tipo inmunoglobulinas, y la síntesis de urea. Otro aspecto, otra función del hígado es realizar el metabolismo de las hormonas. Esto quiere decir que metabolizarlas, solubilizarlas y permitir su excreción para el caso de las hormonas esteroideas. Y también permitir el metabolismo de hormonas polipeptídicas. Otra función importante es la detoxificación. Esto ocurre a través del metabolismo y excreción de drogas y compuestos extraños. Otra función que también tiene el hígado es de almacenamiento, específicamente almacenamiento de glucógeno, almacenamiento de la vitamina A, almacenamiento de la vitamina B12 y del hierro. Y por último, el proceso metabólico de excreción de bilirrubinas. Bien, ahora hablaremos acerca de unas características de las pruebas de la función hepática, conocidas como PFH. Estas pruebas son herramientas útiles, las cuales son una modalidad efectiva para detectar disfunción hepática. Dado que el hígado realiza una variedad de funciones, tanto así que una sola prueba no es suficiente para proveer una estimación completa de la función hepática. A menudo los médicos o los clínicos se enfrentan con reportes de resultados que no concuerdan con la condición clínica del paciente y por lo tanto presentan dificultades en la interpretación de estas pruebas. Te cabe recordar que las pruebas de función hepática están clasificadas dependiendo de las diferentes funciones que cumple el hígado, dentro de ellas las funciones bioquímicas, funciones sintéticas y funciones excretoras. Ahora les mencionaré los usos de las pruebas de función hepática. Dentro de los usos de las pruebas de función hepática tenemos que estas pueden servir para hacer tamizajes. Esto quiere decir que es una modalidad no invasiva para disfunción hepática. Otro uso es que pueden utilizarse como patrón para detectar una enfermedad, es decir, para reconocer el patrón de la enfermedad hepática, siendo de gran ayuda en la diferenciación de hepatitis viral, por ejemplo, varios desórdenes colestáticos y enfermedad hepática crónica. También se pueden utilizar para evaluar la severidad de una enfermedad y predecir el resultado de ciertas enfermedades semejantes a cirrosis biliar primaria. Y también se puede utilizar para realizar seguimientos de ciertas enfermedades hepáticas y para evaluar la respuesta a terapia como en la hepatitis autoinmune. Sin embargo, las pruebas de función hepática pueden tener limitaciones. Por ejemplo, pueden carecer de sensibilidad. Esto quiere decir que pueden ser normales en ciertas enfermedades hepáticas como cirrosis, fibrosis portal cirrótica, o pueden carecer de especificidad. Esto quiere decir que no son específicas para cualquier enfermedad en particular. Por ejemplo, la albúmina sérica puede disminuir en enfermedad crónica y en síndrome nefrótico.
Por otra parte, las pruebas de función hepática se pueden clasificar dependiendo de la funcionalidad del hígado. Esto es, pueden tenerse pruebas que puedan medir la capacidad hepática para transportar aniones orgánicos, esto es, excretarlos y de metabolizar medicamentos. Dentro de esas pruebas tenemos el caso de las bilirrubinas séricas, el caso de la bilirrubina a nivel urinario o la medición del urobilinógeno. Otro grupo de pruebas que permiten medir la función hepática están las pruebas que detectan el daño en el hepatocito. Específicamente en este grupo de pruebas están la mayoría de pruebas que permiten medir enzimas a nivel sérico. Cabe resaltar que estas enzimas se encuentran ejerciendo su función dentro del hepatocito y cuando hay un daño en el hepatocito, estas células son liberadas del hepatocito, terminan en sangre y es allí donde se pueden medir. Dentro de este grupo de enzimas podemos tener las aminotransferasas, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransferasa, la 5-nucleotidasa y la leucina aminopeptidasa. Otro grupo de pruebas que podemos determinar para medir la función hepática son las pruebas que permiten medir la capacidad biosintética hepática, o sea, la biosíntesis específicamente de ciertas sustancias, muchas de ellas proteínas. ¿Cuáles moléculas proteicas se pueden medir? Todas las proteínas séricas que incluyen la albúmina, la prealbúmina, la ceruloplasmina sérica. También se puede medir el procolágeno 3 peptidasa, entre otras, alfa-1 antitripsina, alfa-fetoproteína y se puede realizar la prueba de tiempo de protrombina. Dentro de nuestra práctica laboratorio, las dos pruebas que vamos a realizar o determinar son la albúmina y el tiempo de protrombina. Bueno, hablemos un poco de la albúmina. Algunas características. La albúmina es la proteína plasmática más abundante que contribuye con cerca del 80% de la presión oncótica del plasma. ¿Esto qué quiere decir? La presión oncótica es la presión debido a la presencia de proteínas y es importante en la distribución del fluido extracelular entre los compartimentos intravascular y extravascular. Otras características de la albúmina es que cuantitativamente la proteína es sintetizada por el hígado y es la más importante en el plasma y es un indicador útil de función hepática. Debido a que la vida media de la albúmina en suero es hasta de 20 días, el nivel de la albúmina sérica no se puede considerar un indicador seguro de la síntesis de proteína hepática en enfermedad hepática aguda. La síntesis de albúmina está afectada no únicamente en enfermedad hepática, pero también por estados nutricionales, por balances hormonales o por inclusive la presión osmótica. El hígado es el único sitio donde se sintetiza la albúmina. La importancia clínica de la albúmina radica en que se puede medir en suero o en sangre y sus valores se registran entre 3.5 gramos por decilitro a 4.5 gramos por decilitro. En un adulto promedio se encuentra aproximadamente 300 a 500 gramos de albúmina. Los niveles séricos en cualquier momento pueden reflejar su relación con la síntesis ahí en el hígado, su degradación y su volumen de distribución. Por ejemplo, los corticosteroides y la hormona tiroidea pueden estimular la síntesis de albúmina, incrementando la concentración de los RNAs mensajeros y los RNAs de transferencia de la albúmina en el hígado. Los niveles séricos están típicamente disminuidos en pacientes con ascitis y cirrosis. En pacientes con o sin ascitis, los niveles de albúmina sérica se correlacionan con el pronóstico. También vamos a encontrar que los niveles de albúmina por debajo de 3 gramos por decilitro se encuentran en hepatitis, pueden aumentar la sospecha de enfermedad hepática crónica semejante a cirrosis, la cual usualmente refleja la disminución de la síntesis de la albúmina. En ascitis, por ejemplo, puede haber síntesis normal, pero los niveles pueden parecer reducidos debido al incremento del volumen de distribución. En esta tabla podemos resumir algunas causas de hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia es la disminución en la concentración de albúmina por debajo de 3.5 gramos por decilitro, que está dentro del límite inferior de los valores de referencia. Entonces, una causa puede ser la síntesis disminuida
de la albúmina, la malnutrición, la mala absorción, una enfermedad hepática directamente. Otra causa puede ser un incrementado volumen de distribución. Esto puede ser por sobrehidratación, por un incremento en la permeabilidad capilar, y esto puede estar dado por una septicemia o una hipoxia. También otra causa puede ser el incremento en la relación entre excreción y degradación. Esto puede ocurrir en el caso del síndrome nefrótico, en las enteropatías por pérdida de proteínas, por ejemplo en las quemaduras y hemorragias. En estados catabólicos, por ejemplo en la sepsis severa, en estados febriles, cuando ocurre un trauma o en enfermedad maligna. Por otro lado, podemos también tener causas de hiperalbuminemia. Esto quiere decir que puede presentarse un incremento en la concentración de la albúmina por encima de los valores de referencia. Las causas generalmente están relacionadas con artefactos, o sea, con procesos fisiológicos inducidos. Es el caso de la éstasis venosa durante la recolección, o sea, cuando se hace la toma de muestra, por una sobreinfunción de albúmina, por una deshidratación aguda o por lo contrario, por un estado de shock. Otra prueba que vamos a realizar es el tiempo de protrombina. Para hablar del tiempo de protrombina tenemos que hablar un poco acerca de la coagulación. La coagulación es el producto final de una serie compleja de reacciones enzimáticas que involucra al menos 13 factores, o sustancias o proteínas. El hígado es el principal sitio de síntesis de 11 proteínas de la coagulación sanguínea, entre las que podemos mencionar el fibrinógeno, la protrombina, el factor lábil, el factor estable, el factor Christmas, el factor Stewart-Power, la precalicreína, el quininógeno de alto peso molecular. La mayoría de estas sustancias están presentes en exceso, y las anormalidades de la coagulación únicamente resultan cuando existe un desmejoramiento sustancial en la capacidad del hígado para sintetizar algunos de estos factores. Siendo así que el método estándar de ensayo es el tiempo de protrombina de Quick, el cual evalúa la vía de coagulación extrínseca. Los resultados de esta prueba pueden expresarse en segundos o como una relación del tiempo de protrombina plasmático con el tiempo de un plasma control. El control normal usualmente está en el rango de 9 a 11 segundos. Entonces, una prolongación de más de 2 segundos es considerado anormal. El tiempo de protrombina prolongado no es específico para enfermedades hepáticas y es visto en varias deficiencias de factores de coagulación, o en coagulación intravascular diseminada y en la ingestión de ciertos medicamentos. Por ejemplo, en la enfermedad hepatocelular crónica y aguda, el tiempo de protrombina puede servir como un indicador pronóstico. En enfermedades hepatocelulares agudas, el desmejoramiento del tiempo de protrombina sugiere un incremento de la falla hepática aguda. El PT también es predictor de resultados en caso de sobredosis por acetaminofén y hepatitis alcohólica aguda. Luego del marco conceptual pasaremos a hablar un poco sobre el procedimiento. El procedimiento en el laboratorio, como ustedes lo recuerdan, siempre está marcado en una fase preanalítica, una fase analítica y una fase postanalítica. En la fase preanalítica vamos a tener en cuenta la hora de ingreso al laboratorio. Entonces ingresaremos a las 7 de la mañana y la práctica terminaría a las 9 de la mañana. Para este tipo de determinaciones no es necesario que el paciente ingrese en ayunas, puede venir desayunado, y lo primero que tiene que hacer cuando ingrese al laboratorio es firmar el consentimiento informado y les realizaremos la toma de muestra. Las muestras que se van a obtener de los pacientes se van a recolectar en un tubo de tapa azul, que es la muestra para realizar la prueba de PT, y se va a recolectar otra parte de muestra en un tubo de tapa roja sin anticoagulante, con la cual se va a procesar la prueba de albúmina en suero. Esto quiere decir que una vez tomada la muestra en la fase analítica, los estudiantes se van a distribuir la mitad en el laboratorio 3 y la otra mitad en el laboratorio 2. Cada mitad va a llevar la correspondiente muestra para centrifugar,
de tal manera que para el caso de la muestra que se obtuvo con el tubo tapa azul se obtenga un plasma que se va a separar y con la muestra que se obtuvo en el tubo de tapa roja, al centrifugar se obtenga suero para la determinación de albúmina. La fase posanalítica consiste en que se hagan las determinaciones, se registren los resultados y se interpreten los mismos, bien sea para la PT como para el resultado de la albúmina, se interpreten los resultados y se registren. Y dentro de la fase posanalítica está la realización del quiz virtual que se hará en horas de la noche. Ahora continuemos con cómo se van a realizar las determinaciones de la albúmina. Para la determinación de la albúmina, el método consiste en que esta albúmina es capaz de fijar una gran variedad de aniones orgánicos, incluyendo colorantes. El método, el procedimiento consiste en que hay un desplazamiento de la máxima absorción del colorante cuando está unido a la albúmina. El colorante que utilizaremos en el laboratorio es el verde bromocresol, que reacciona específicamente sin separación con la albúmina en un medio bofferado a pH 3.8. Entonces, el aumento de la absorbancia que se realizará a 630 nanómetros respecto al blanco reactivo es proporcional a la cantidad de albúmina presente en la muestra. Esto quiere decir que entre más color se obtenga en la reacción, muy probablemente más albúmina hay en la muestra. El procedimiento a seguir. Entonces, el procedimiento es con el suero que se haya obtenido de la muestra del paciente, el suero que se obtuvo en un tubo de tapa roja. Entonces, ese suerito se va a separar en un tubo limpio y seco, perfectamente marcado. De ese suerito se van a tomar 10 microlitros de muestra con una pipeta automática y se van a introducir en otro tubo de ensayo limpio y seco en el fondo del tubo. Luego a ese tubito se le va a adicionar el reactivo. ¿Cuánto reactivo? 1 mililitro de reactivo, que es el verde bromocresol. Y se va a mezclar la preparación. Luego de mezclar, se va a dejar durante 5 minutos a temperatura ambiente, 5 minutos a temperatura ambiente, y luego de esos 5 minutos se va a hacer la lectura de la absorbancia a 630 nanómetros en el espectrofotómetro frente al blanco del reactivo. Entonces, los cálculos, como ven aquí en esta gráfica, se van a realizar de la siguiente manera. Se va a obtener la absorbancia de la muestra, se va a dividir por la absorbancia del patrón y se va a multiplicar por 4.87, que es la concentración del patrón, y vamos a obtener un resultado que será en gramos por decilitro. Los valores de referencia se encuentran registrados acá en esta tablita. Sin embargo, hay que tener presente los valores de referencia que nos dé la casa comercial. Aquí tenemos, por ejemplo, que varía con la edad en recién nacidos o que tengan de 2 a 4 días desde 0.8 a 4.4 gramos por decilitro, con 4 días a 14 años en adultos y mayores de 60. Para la determinación del tiempo protrombina, entonces, el método consiste en un ensayo que se basa en la medida del tiempo que tarda en coagular un plasma descalcificado que se coloca a 37 grados Celsius en presencia de un exceso de un reactivo que se llama la tromboplastina tisular en presencia de calcio. Este método no detecta deficiencias de los factores de la vía intrínseca a la coagulación. Ya habíamos dicho antes que detecta la vía extrínseca. ¿Cuál es el procedimiento? Pues vamos a utilizar una muestra de plasma. Este plasma se va a depositar en un tubo de ensayo
Y este tubo de ensayo se va a colocar en el baño serológico a incubar. Esta incubación se va a realizar por aproximadamente 2 a 3 minutos. Simultáneamente se va también a colocar o depositar en el baño serológico 3 tubos con el reactivo reconstituido. ¿Qué tipo de reactivo? Este reactivo es la tromboplastina. En cada tubo se van a incorporar 200 microlitros de tromboplastina y se van a incubar simultáneamente con la muestra. Una vez alcanzada la incubación, ¿qué se va a hacer? Se van a tomar o se van a pipetear de la muestra 100 microlitros al primer tubo de ensayo que tiene el reactivo de tromboplastina. Al adicionar los 100 microlitros tenemos que activar inmediatamente el cronómetro. Y vamos a contabilizar el tiempo, aproximadamente 6 segundos. Sacaremos este tubo para observar la posible formación de un coágulo y cuando se empiece a formar el primer indicio de coágulo se va a detener el cronómetro. Es aquí donde se mira los segundos que tarda en formarse el coágulo. Este procedimiento obviamente va a ser un procedimiento que en la primera reacción no se podrá probablemente observar la formación del coágulo. Por consiguiente, cada grupo puede hacer la repetición de la determinación, volver a repetirla nuevamente hasta que cuando hagan la tercera reacción puedan estandarizar la lectura. Una vez finalizadas las 3 lecturas, se va a hacer una lectura A del primer tubo, una lectura B y una lectura C. Generalmente la lectura A no se va a tener en cuenta porque es el proceso de adaptación para hacer el procedimiento. Van a tener en cuenta solamente la lectura de la segunda reacción y la tercera reacción, de la cual van a hacer un promedio y por consiguiente obtendrán un resultado en segundos. Los resultados los van a registrar en el anexo de resultados. La idea es que finalizada la práctica los estudiantes muestren estos resultados registrados en el reporte y los docentes van a firmar estos resultados. Por último, los estudiantes deben hacer una correlación de estos resultados. Hacer una correlación es contrastar los resultados con los valores de referencia. Para terminar esta introducción, les presento las referencias de los artículos de donde se obtuvo la información si hay algún estudiante interesado en ampliar la misma. Muchas gracias.